Leemos lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús en Génesis capítulo 41, versículos 50 al 52, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz: Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y vamos a continuar meditando en esta línea de temas que hemos venido tocando. Hablábamos en nuestro tema anterior de la importancia de poder convertirnos en el instrumento o en los instrumentos que Dios quiere formar de nosotros y en nosotros. Dios quiere usar nuestras vidas como instrumentos, nos quiere convertir y transformar en la clase de hombres que Él nos creó para que fuésemos, la clase de mujeres, la clase de jóvenes, de esposos, de esposas, que Dios anhela que seamos y quiere que seamos. Cuando nosotros pasamos por adversidades, decíamos muchas veces, a través de la adversidad, nuestro enfoque principal es: Dios, quita el problema, quita la necesidad, sácanos del problema y danos la solución, ayúdanos, bendícenos, provee, suple lo que necesitemos, Señor. Ese es el enfoque tradicional, típico de nuestra vida. Sin embargo, el deseo y el propósito de Dios a través de nuestras adversidades no es tanto hacer un milagro para sacarnos de nuestro problema o de nuestra necesidad, sino el propósito más grande de Dios es moldearnos, formarnos, trabajarnos, procesarnos a través de la dificultad que estamos atravesando y pasando, para que a través del proceso que estamos pasando nos pueda formar y nos pueda convertir Dios en los instrumentos que quiere que seamos, en la clase de hombres y de mujeres que Él quiere que seamos. Y mirábamos el ejemplo de José, este pasaje que estamos leyendo acerca de José, uno de los hijos de Jacob, que miramos qué clase de vida vivió, o sea, lo que atravesó en la vida. Sus hermanos lo aborrecieron, lo odiaron, lo trataron de matar, lo vendieron como esclavo, fue acusado falsamente estando como esclavo, terminó en la cárcel, le iba de mal en peor y parece que no había solución para él, parece que todo era una desgracia en su vida. Sin embargo, todo ese proceso no era una desgracia a los ojos de Dios, era un proceso a través del cual Dios lo estaba formando, lo estaba puliendo. Dios podía haber hecho el milagro instantáneo cuando José tenía la necesidad desde un momento y poderlo haber sacado de ese problema, pero si lo saca del problema y no permite que pase por el proceso, entonces no hubiera sido formado en el instrumento, en la clase de hombre que Dios quería preparar para de esta manera hacer en él y a través de él lo que Dios quería hacer. Entonces el propósito más grande de Dios es formarnos, transformarnos, convertirnos en la clase de hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Ahora, para eso, a través de las adversidades, muchas veces cuando atravesamos esa clase de situaciones, hay 2 riesgos, ¿verdad? Uno de ellos es que nos amarguemos, nos enojemos, nos rebelemos porque no entendemos lo que nos está pasando, consideramos que no es justo lo que estamos atravesando. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que a mí me suceda esto tan desagradable, esto tan negativo, esta injusticia, esta maldad, esta cosa desagradable que estoy pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios está permitiendo? Y si no entregamos en las manos de Dios aquella adversidad, aquel problema, aquella experiencia negativa, nos podemos enojar, amargar, nos podemos terminar resentidos, terminar mal completamente, y eso nos va a enfermar en el corazón y nos va a convertir no en mejores personas,
personas, sino en peores personas. Pero si aquello que estamos atravesando lo ponemos en las manos de Dios, lo ponemos a los pies de Cristo, diciéndole: Dios mío, yo no sé por qué estoy pasando esto, no sé cuánto va a durar, pero mi vida está en tus manos, Señor. Toma control de mi vida, Señor. Moldea mi vida mientras atravieso este proceso. Forma mi vida, trabaja mi vida. Dios hará cosas hermosas en nosotros a través de los procesos más desagradables y más difíciles. Es donde Dios sacará cosas más hermosas y más preciosas en nuestra vida. Así que, mis hermanos, el anhelo de Dios es que seamos transformados y moldeados. Ahora, para poder ser transformados y moldeados, tienen que suceder dos cosas, y lo miramos en el versículo 51 y 52, lo que nos habla la Biblia acerca de la vida de José. Dice lo siguiente, el versículo 51: y llamó José el nombre del primogénito de su hijo que le nació, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces José llama a su primer hijo que le nace Manasés. ¿Qué significa este nombre? Este es un nombre que le puso a su hijo, proféticamente hablando, describiendo lo que era una realidad y una verdad en su vida. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y hablábamos de que Dios lo primero que quiere hacer es que podamos olvidar nuestro dolor, nuestro pasado, nuestros fracasos, nuestras injusticias, todo lo malo que hemos podido vivir o pasar en la vida. Y para olvidar tenemos que aprender a perdonar, para poder sanar y para poder superar todo lo que hemos atravesado en la vida, y de esta manera podamos fructificar en el orden de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces tengo que olvidar. ¿Cómo voy a olvidar? Perdonando. Olvidar no significa que se va a borrar de mi mente el suceso, el acontecimiento, sino que olvidar, dijimos, significa que voy a superar aquel problema, que no me va a detener, que no me va a amargar la vida. Y la manera de olvidar es perdonando. Cuando perdonamos los que nos hacen daño, los que nos ofenden, los que nos perjudican, cuando aprendemos a perdonar, aprendemos a superar aquello que pasamos y que atravesamos. Las malas experiencias de la vida las superamos cuando aprendemos a perdonar. Es entonces cuando podemos sanar y podemos superar todo lo negativo, y entonces estamos preparados para fructificar y Dios bendecirnos de acuerdo a su plan y a su propósito de una manera hermosa y maravillosa de parte de Dios. Amén. El segundo punto, ¿verdad? Lo dice el versículo 52. Primero, José dice: le voy a poner a mi hijo Manasés. Dios le inspira este nombre a José, declarando y definiendo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Lo segundo, el versículo 52 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En la tierra de mi aflicción, en el proceso doloroso, en el problema, en la necesidad, en aquello difícil que atravesé, la enfermedad, la adversidad que pasé en mi vida, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, Dios no solamente ayudó a José a olvidar, y no solamente le ayudó a sanar y a superar todo lo negativo que vivió en su vida, sino que también lo ayudó a fructificar, a dar un fruto maravilloso en la tierra de su aflicción. ¿Cuál es la tierra de su aflicción? En este caso, la tierra de su aflicción era Egipto, donde estaba como esclavo, donde fue llevado como esclavo, donde vivió como esclavo. Pero en medio de ser un esclavo, no esperó para que ya fuese libre y pudiera fructificar. Aún siendo esclavo, José fructificaba. La Biblia dice que lo que él hacía prosperaba, lo que
que realizaba Dios lo bendecía. Su trabajo era excelente, era de lo mejor, porque Dios lo ayudaba y le permitía fructificar donde quiera que estaba. Cayó a la cárcel y en la misma cárcel comenzó a fructificar. Lo comenzaron a poner al frente de los mismos presos, porque miraban que este hombre era diferente, que este hombre tenía algo especial, y lo que tenía especial no era algo propio, era la gracia de Dios, era la presencia de Dios, era la bendición de Dios sobre su vida, lo que lo hacía fructificar donde quiera que él estaba. Aleluya. Así que no esperemos salir del problema para comenzar a fructificar. No esperemos que Dios nos saque de la necesidad para comenzar a fructificar. Desde que estamos pasando por la adversidad, dice este pasaje, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. No dice que hasta que lo sacó de la aflicción, que hasta que lo sacó del problema, que hasta que lo sacó de la necesidad, ahí comenzó a fructificar. Cuando me proveas un trabajo, cuando me saques del problema, cuando sanes mi cuerpo, cuando restaures mi familia, cuando hagas el milagro que yo necesito, Dios mío, entonces yo fructificaré, entonces yo te amaré, yo te bendeciré, yo te serviré. No fue hasta que Dios sacó a José, sino aún estando en medio del proceso, en la tierra de su aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Desde que estás pasando el proceso, en medio de ese mismo proceso, Dios quiere usar nuestra vida para darle gloria, para darle honra, para dar testimonio de que Dios está con nosotros, de que Dios está en medio de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Decíamos que la adversidad y el problema es como el abono a nuestra tierra para convertirla en tierra fértil. Les decía, les ponía el ejemplo, el tema anterior, de cómo el agricultor, para levantar una cosecha grande y hermosa, va y tira abono, estiércol, va y tira el excremento del animal en la tierra, para que de esta manera produzca un fruto abundante, hermoso. Y en este caso, la manera como Dios abona nuestra vida, nuestra tierra, nuestro corazón, muchas veces es a través de aquello que no es muy agradable, de aquello que es muchas veces detestable por nosotros, o sea, la adversidad, el problema, la necesidad y todo aquello que atravesamos. Así que cuando venga todo eso, no lo mires como algo negativo, míralo como un abono. Dios está abonando nuestra tierra. Por eso Romanos 8:28 dice: así que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme al propósito de Dios para sus vidas. Todo les ayuda para bien, todo les sirve para bien. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda tarde. Jueces capítulo 16, versículo 28 al 30. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. La vida de Sansón. Este es el final de la vida de Sansón. Sansón es un hombre muy conocido históricamente, bíblicamente. Un hombre con una fuerza extraordinaria, sobrenatural. Un hombre que con una quijada de asno mató 1000 filisteos. Un hombre que tenía una fuerza impresionante. Y la Biblia nos habla de este hombre. Este hombre es un hombre que conoció el poder de Dios. Es un hombre que quería mirar constantemente
el poder de Dios operando en su vida, obrando en su vida, matando filisteos, haciendo hazañas impresionantes. Y Dios lo usó de una manera muy grande y muy especial para poder hacer cosas grandes. Pero la Biblia nos habla de que este hombre, él creía en un Dios de poder para obtener y recibir milagros de ese Dios. Pero en su vida nunca quiso un compromiso genuino, verdadero con ese Dios que hacía los milagros. Nunca quiso comprometerse verdaderamente. Siempre quiso hacer las cosas a su manera. Siempre quiso vivir a su manera. Siempre quiso hacer lo que él quería y no lo que Dios pedía de él. Llegó el momento cuando eso lo llevó a la derrota, a la desgracia, a través de una mujer llamada Dalila. Miramos la palabra que él, perdiendo toda su fuerza, llegó el momento cuando le sacaron los ojos, quedó ciego completamente este hombre, y fue llevado cautivo, sin fuerza y ciego, a estar moviendo una rueda de molino como un asno, como una bestia, y haciendo espectáculo de él. Los filisteos, los enemigos, era una burla lo que había sido una vez más el hombre más temible para los enemigos de Israel, para los filisteos. Sansón ahora era una burla, era una causa de escarnio, que hacían deporte con él, hacían burla de él, y todo eso porque él se había apartado de Dios, porque no había vivido una vida con un compromiso con Dios. Quería ver el poder de Dios en su vida, pero había olvidado el compromiso que Dios quería que tuviese con él. Perdió en este caso la visión física, pero solamente perdiendo la visión física fue cuando pudo recuperar la visión espiritual. Mientras tenía ojos físicos podía ver, pero estaba ciego espiritualmente. No entendía la voluntad de Dios, no hacía caso a la voluntad de Dios, no buscaba agradar a Dios. Parecía que sus ojos espirituales estaban ciegos y no podía distinguir. Pero cuando le sacaron los ojos físicos y perdió la visión física, ahí recobró la visión espiritual. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas veces, hermanos, mientras tenemos lo humano, mientras dependemos de lo humano, de alguna manera consciente o en veces inconsciente, dependemos de lo que tenemos, dependemos de lo humano, dependemos de lo material, de lo terrenal, y muchas veces nos olvidamos de Dios. Como que no necesito a Dios porque yo tengo lo que necesito. No necesito acordarme de Dios, no necesito honrar a Dios, no necesito hacer tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que necesito. Yo no tengo necesidad de buscar a Dios. Y muchas veces la única manera como reconocemos nuestra necesidad genuina de buscar a Dios es cuando de alguna manera podemos padecer algo fuerte, algo que está fuera de nuestro control, algo que está fuera de nuestro alcance, y que allí miramos y entendemos que solo Dios nos puede ayudar, que solo Dios nos puede sacar adelante. Y eso no es algo malo, eso es algo bueno. Todos pasamos en un momento o en otro por situaciones de esa manera. Lo importante es que cuando pasamos por esa clase de situaciones reconozcamos que solamente el Dios Altísimo nos puede ayudar y nos puede sacar adelante de todo problema, de toda necesidad, y nos acerquemos a Él y clamemos a Él y le busquemos a Él de corazón para que Él nos pueda sacar adelante. Sansón quería, en este caso, milagros de Dios, pero no quería, repito, honrar a ese Dios de los milagros. No quería servir de corazón a ese Dios de los milagros, y hasta que perdió la visión física, recuperó la visión espiritual. Veamos cómo lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12, versículo 23. Veamos cómo lo explica el Señor acá. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo
para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. En este pasaje el Señor Jesús está hablando de ir a la muerte, de morir en la cruz del Calvario. Y Él pone este ejemplo y primero dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está hablando ahora de su propia vida y hace esta declaración: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir esto? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. Pone el ejemplo de una semilla, un grano de trigo. Dice: si no se siembra, si no cae en la tierra y muere, va a quedar solo el granito. Si uno lo pone en una vitrina, si uno lo guarda en un lugar muy especial, protegido y cuidado, pues no le va a pasar nada, pero no va a fructificar. ¿Por qué no va a fructificar? Porque no está cayendo a la tierra para morir. Para poder fructificar el grano de trigo, primero tiene que caer a tierra y morir. ¿Qué significa eso? Caer a tierra y morir. Cuando habla la palabra de caer a tierra y morir, pues físicamente, literalmente está hablando del Señor muriendo en la cruz del Calvario para poder llevar mucho fruto, dándonos salvación a cada uno de los que creyésemos en Él y le recibiéramos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Ahí estaría todo el fruto. Nosotros somos el fruto de ese grano de trigo que cayó a tierra y murió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús nuestro Señor llevó mucho fruto, muchas almas que han sido salvadas, muchas almas que han sido restauradas, renovadas, transformadas por el Señor, gracias a su muerte, a su sepultura, a su resurrección. Entonces Él está diciendo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. Perdón, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, pero si cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. Lo segundo de lo que nos está hablando no solamente es de la muerte literal, sino de la muerte espiritual, hablando en un sentido de renunciar a todo lo negativo, todo lo malo en nuestra vida. Lo dice de esta manera el versículo 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá. O sea, ¿qué quiere decir esto? El que ama su vida, el que vive para sí mismo, el que la única razón y propósito de su existencia y de su vivir es vivir para sí mismo, para agradarse a sí mismo, para beneficiarse a sí mismo, para honrarse a sí mismo, para salir adelante a sí mismo. Cuando solo está pensando en sí mismo, dice: el que solo piensa en sí mismo egoístamente va a terminar perdiendo su propia vida, va a terminar sin nada, va a terminar solo. Pero el que está dispuesto a perder su vida, ¿qué significa perder su vida? Entregar su vida, dar su vida, desgastar su vida, vivir su vida no para sí mismo, sino vivir su vida primero para agradar a Dios, para servir a Dios, para agradar a los demás, para servir a los demás, al prójimo, a la familia, a cada persona que Dios ponga en nuestro camino. Dice: esa persona va a encontrar su vida. Perdemos la vida cuando la vivimos para nosotros mismos. La ganamos cuando la perdemos para nosotros y la vivimos para Dios y para nuestro prójimo. Por eso dice de esta manera: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hermanos, el servir a Dios es la mejor inversión de nuestra vida. Es la manera más hermosa de poder invertir nuestra vida y de recibir la honra y la bendición del Dios Altísimo, porque es lo que Él dice: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Dios le honrará a cada uno de aquellos que me sirve. Entonces no es en vano servirle a Dios.
No es en vano vivir nuestra vida, no para nosotros mismos, sino para Dios, para nuestro prójimo. No es en vano perder nuestra vida para ganar la vida de Dios, para ganar la bendición de Dios. Perder nuestra vida simplemente significa invertir nuestra vida, negarnos a nosotros mismos, darnos, vivir para algo más grande que nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Si lo más grande para lo que vivimos es mi propio beneficio, estoy viviendo para algo muy bajo y muy limitado. Pero si vivo para algo más grande, ¿y qué es eso más grande? Servir a Dios, amar a Dios, agradar a Dios primeramente, es lo más grande para lo que podemos vivir, y segundamente para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos avanzando en nuestro tema. Juan capítulo 15, venga conmigo. Recuerde con lo que comenzamos, el segundo hijo de José. Dice que el segundo hijo de José se llamó Manasés y dijo: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios quiere que fructifiquemos. ¿Dónde? En cualquier proceso, en cualquier situación, en cualquier condición. Dios no quiere que dejemos de dar fruto. ¿Cuál es ese fruto que Dios quiere que demos? El dulce fruto del amor, el dulce fruto de la paz, el dulce fruto de la misericordia, del gozo, de la benignidad, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe. Todos esos frutos lindos de parte de Dios. Veamos cómo lo dice ahora el Señor en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismos mis discípulos. Este pasaje que estamos leyendo hace énfasis sobre todas las cosas en una palabra, y esa palabra es permaneced, 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 permaneced. Nos comienza a hablar de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Hablar de la vid es hablar de una planta, es hablar de una viña, es hablar, ¿verdad?, de aquella planta que da las uvas. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, un pámpano es una rama de la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí miramos el proceso, cómo Dios trabaja y nos lleva a fructificar. Nos ayuda a fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Nos ayuda a fructificar en cualquier proceso, en cualquier lugar. Primero entendiendo, dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, toda rama que no lleva fruto, dice el Señor, la voy a cortar, la voy a quitar, voy a podar el arbolito y voy a quitar toda rama que no da fruto. O sea, el dar fruto, mis hermanos, no es algo opcional. Si alguien dice, bueno, si doy fruto, bueno, y si no, ni modo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces somos llamados a dar fruto, a fructificar. José fructificó en la tierra de su aflicción, en el proceso más difícil que estaba pasando, ahí fructificó. Y nosotros de igual manera somos llamados a fructificar, porque el Señor dice: tú eres un pámpano, eres una rama, yo soy el tronco del árbol, tú eres una rama, y toda rama que no lleva fruto la voy a cortar, la voy a quitar, porque ¿de qué me sirve tener ramas en el árbol que no están dando fruto? El anhelo de Dios es que demos fruto para gloria de su nombre, es que demos fruto que le honre, es que demos fruto que le agrade, es que demos el fruto que Él busca en nosotros. Entonces dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo voy a quitar, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el arbolito de cualquier manera, de todas maneras, va a ser podado. Si soy una rama que da fruto, dice el Señor, a ti te voy a podar, no te voy a cortar, te voy a podar. Como un buen jardinero poda los arbolitos, le corta las ramas que le estorban al arbolito para que crezca de una manera hermosa y lleve mucho fruto. Dice Dios: así te voy a podar. ¿Y cuál es la poda por la que pasamos? En veces no entendemos el proceso de la poda. La poda, un arbolito, cuando le arranca el jardinero una ramita, cuando le arranca un retoño que no le va a beneficiar y se lo quita, el arbolito no quisiera perder ese retoño. El arbolito, si le preguntáramos: ¿te duele cuando te cortan ese retoño? Creo que diría: me duelen, ¿por qué me lo quitan? Déjenme como estoy. Pero vas a crecer como un árbol ahí todo feo, desordenadamente, con ramas por aquí, por allá, para un lado y para otro, y no vas a dar un fruto grande y hermoso. Así quiero crecer yo, diría el arbolito. Pero el jardinero dice: no, mis arbolitos yo los podo, yo los limpio, les quito cosas de su vida que les va a estorbar, y les pongo lo que van a necesitar para poder dar más fruto todavía. Eso es lo que hago con mis plantitas, con mis arbolitos, dice el Señor. Ahora dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Comienza la expresión y la declaración fundamental de nuestro tema: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces la base que está poniendo el Señor es: 3 veces en este versículo habla de permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Reafirma el permanecer, la importancia de permanecer. Tienes que permanecer para que puedas llevar fruto. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, una rama si no permanece conectada con el árbol nunca podrá llevar fruto. Si la rama se cree fuerte, si la rama se cree hábil, se cree capaz de ella dar fruto, porque ha dado mucho fruto algunos años, pero si cortamos esa rama del árbol, esa rama se seca y no puede dar fruto por sí misma. Toda la savia, todo el alimento que produce el fruto en una rama no viene de la rama, viene del tronco del árbol, viene de la raíz del árbol. De ahí viene nutriendo las ramas, viene haciendo que la rama fructifique. El Señor dice: hijo, ¿quieres dar fruto? No trates de esforzarte a dar ese fruto por tu propia cuenta. No trates de creer que tú puedes ser bueno por ti mismo. No trates de pensar que tus buenas intenciones son suficientes para vivir una vida agradable a Dios. No creas que con tu fuerza de voluntad vas a poder dar un buen fruto. No, necesitas la presencia de Dios sobre tu vida, que esté fluyendo, que esté corriendo. Es Dios el que nos ayuda a fructificar. Es Dios el que produce el fruto en nosotros. Es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Es nuestra cercanía con Dios, es nuestra comunión con Dios, es la presencia de Dios en nosotros la que nos ayuda a fructificar.
Pero si el hombre dice, yo puedo, yo me voy a determinar dar fruto, yo voy a tratar de cambiar, yo voy a proponerme cambiar, no durará ese cambio, no será genuino, no perdurará, solo será por un tiempo pasajero, temporal, porque no estamos conectados con Dios. Los cambios reales, el fruto real, la bendición real, no es aquello que uno hace por sí mismo, es aquello que Dios hace en la vida de uno. Cuando uno le abre el corazón y le dice, Dios mío, ayúdame a cambiar, ayúdame a dar el fruto que tú quieres que yo dé, ayúdame a que de mí brote amor, que de mí brote gozo, que de mí brote paz, que de mí brote paciencia, que de mí brote benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ayúdame a dar ese fruto. Dios dice, hijo, solamente vive conectado conmigo, vive como una rama pegada a mí, permaneced en mí. No solo permanezcas en mí cuando las cosas van bien, también cuando las cosas van mal, no te despegues de mí. Mucha gente se despega de Dios cuando las cosas van mal y reniega y se frustra, y ahí se desconecta de Dios y busca otros recursos fuera de Dios para buscar solucionar sus problemas. Dios dice, no, sea buen tiempo, sea mal tiempo, sean problemas, sea tiempo de lluvia o de sequía, permaneced en mí y yo voy a hacer que fructifiques, y yo voy a hacer que brote un fruto dulce y hermoso de tu vida, porque eso es lo que yo hago, dice Dios. Entonces el fruto no es determinado por la fuerza de voluntad que tenga una persona. El fruto no es determinado por las condiciones en las que nos encontremos. O sea, tengo problemas, no tengo, todo me va bien, todo me va mal. Hay gente que cuando todo le va bien es cuando se olvida de Dios. Hay gente que cuando todo le va mal es cuando se olvida de Dios. Y hay gente que cuando todo le va bien permanece conectada con Dios. Y hay gente que cuando todo le va mal también permanece conectada con Dios. Esa clase de gente son las que necesitamos ser nosotros, permanecer conectados con el Rey para poder fructificar, para poder llevar mucho fruto, como José, aún en la tierra de la aflicción. Aún en la tierra de la aflicción. Entonces la Biblia habla de aquel hombre que es agradable delante de Dios. La Biblia dice que aquel hombre, dice que sus raíces penetran profundamente hasta las corrientes de las aguas, y da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae, dice la palabra del Señor. Sin embargo, el hombre, la mujer, que sus raíces están conectadas en las cosas superficiales de esta tierra, esas son fuentes que se agotan y se acaban. En las corrientes superficiales de lo superficial que el mundo nos ofrece, todo eso en un momento o en otro va a escasear, se va a agotar, no lo vamos a tener y no nos va a poder sostener nada de aquello. Pero cuando estamos arraigados, cimentados en Dios, permanecemos en Él. Permanecer en Dios, dice entonces el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nos aclara bien firmemente que el que permanece en mí y yo en él, o sea, tú en Cristo y Cristo en ti, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo lo hizo José para fructificar en la tierra de su aflicción? ¿Cómo lo hizo José para fructificar cuando sus hermanos lo odiaban, cuando lo vendieron, cuando lo trataron de matar, cuando terminó como esclavo, cuando terminó en la cárcel? ¿Cómo le hizo José para fructificar en una tierra tan árida, tan desagradable, en circunstancias tan desagradables humanamente, en situaciones tan negativas? ¿Cómo le hizo para fructificar? Permaneciendo conectado con el Dios de los cielos. Permaneció conectado y Dios lo hizo florecer, lo hizo fructificar, lo bendijo de una manera maravillosa, sin importar el terreno donde estaba, sin importar, porque sus raíces estaban conectadas con la fuente inagotable de la presencia de Dios. Amén. Las raíces de nuestra fe,
las raíces de nuestra confianza, las raíces de nuestro amor por el Señor. Entonces dice el versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, oiga cuántas veces hace énfasis en el permanecer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, ¿para qué sirve una rama seca? En otras palabras, para lo único que sirve es para la leña, para el fuego, para cocinar en el campo, ¿verdad? En la provincia, eran los árboles secos. ¿Que para qué se usan? Uno sale al campo a buscar los árboles secos. ¿Para qué los busca? Para la leña, para cortar aquel árbol, aquellas ramas y cocinar con ellos y usarlos para todo eso, porque son árboles secos, ramas secas. Una rama seca no sirve sino para el fuego. Y acá dice eso el Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Ese será su fin. Pero el versículo 7 dice: pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y os será hecho. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Hermanos, la importancia de uno permanecer en la palabra y la palabra permanecer en nosotros. Tú permaneces en ella y ella permanece en ti. Y si así permaneces en Dios, si así permaneces en Cristo, dice: pide todo lo que quieras y te va a ser hecho. Esa es la maravilla de Dios. Y termina diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay un reto sobre todas las cosas que tenemos, y este reto es permanecer. No es comenzar en el camino de Dios un día queriendo agradar a Dios. No es llegar a medio camino, sino es permanecer hasta el fin. La Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Solamente el que persevere. No es comenzar, no es llegar a medio camino, es permanecer. Somos llamados a permanecer agarrados, arraigados, cimentados en el Señor, y de esta manera Él nos hará fructificar, Él nos fortalecerá, Él nos bendecirá, Él nos ayudará a salir adelante, como lo hizo con la vida de José, ayudándolo a fructificar en la tierra de su aflicción, a fructificar en la tierra de su desgracia, en la tierra de su problema, en la tierra de su dolor. Ahí lo hizo fructificar el Señor. Veamos algunos ejemplos de esta realidad. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué maravilloso. Cuando miramos lo que dice este hombre hace una declaración hermosa, ¿verdad? Y habla de la condición en la que él podía encontrarse. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Cuando habla de todo esto, está hablando de la dependencia que tenían los hombres en el tiempo antiguo, el estilo de vida del tiempo pasado. De que dependían de los árboles que tenían, la higuera, la vid, el producto del olivo, los labrados, las siembras que tenían. Sembraban en el tiempo de las aguas de la siembra, ¿verdad? Y cosechaban y dependían de esa cosecha. Las ovejas, las vacas.
Todo de lo que habla aquí es la dependencia en la que dependían los hombres en el tiempo pasado. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, podríamos hablar en este tiempo, ¿verdad? Aunque el trabajo falte, aunque el carro se me descomponga, aunque no tenga lo necesario para una cosa y para otra, de repente nos encontramos en situaciones de esa manera. Aquí habla de la higuera, de la vid, del olivo, que falta todo eso. Los labrados, nos habla de la siembra que se hace y no hay cosecha. Se arruinó la cosecha, no hubo cosecha, fue un mal año y no hay cosecha. ¿Qué vamos a hacer? Las ovejas sean quitadas de la majada, las ovejas se acabaron, se están muriendo, no hay más ovejas, y las vacas sean quitadas de los corrales, no hay nada de eso. ¿Qué vamos a hacer? Dice este hombre: con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? La confianza de este hombre, aunque falte todo a mi alrededor, aunque me falte la salud, aunque me falte la familia, aunque me falten los amigos, aunque me falte el trabajo, aunque me falte el dinero, aunque me falten mil cosas de las que humanamente uno necesita para seguir adelante, pero si no me falta Dios a mi lado, Él me ayudará, Él me fortalecerá, Él me sacará adelante. Él es mi salvación, Él es mi fortaleza, Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. O sea, Él me eleva a una confianza, a una dependencia de Él, que nada de lo demás, nada de lo humano, nada de lo terrenal representa una amenaza para mi vida. Esa es la confianza tan linda que llega a tener el hombre que depende verdaderamente de Dios. O sea, el pasar un momento como lo pasó José, esclavo, con escasez, con necesidad, pasar un momento donde lo pierdes todo, como dijo el Señor: el que no cae a tierra y muere, el que no está dispuesto a perder, no podrá ganar tampoco. El que no está dispuesto a entregar su vida no tendrá la capacidad para poder vivir su vida en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces, realmente cuando uno tiene la confianza en Dios que este hombre está expresando: aunque me falte esto, la higuera no florezca, las vides no tengan frutos, falte el olivo en los árboles y los labrados no den mantenimiento, no haya cosecha, no haya ovejas en los corrales, no haya vacas en los corrales, yo con todo y eso me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la confianza en un Dios vivo que nos sostiene, que nos ayuda, que nos saca adelante de una o de otra manera. Él abre puertas donde Él sabrá que puede abrir y que ha de abrir. Él dice en su palabra que Él cuida de nuestras vidas más que de las flores del campo. Dice: mira las flores del campo que no tejen ni hilan, y mira cómo Dios las viste de hermosos colores. Mira las aves del cielo que no siembran ni cosechan, y mira cómo Dios las viste y les provee de alimento cada día. ¿No valdréis vosotros más que una ave, que una flor? Claro que sí. ¿Cuánto más hará Dios con ustedes? Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como una añadidura. Búsquenlo primero a Él, dice el Señor. ¿Estamos comprendiendo? Hebreos capítulo 10, versículo 35. Voy un poquito rápido pasando de escrituras para cubrir lo que quiero alcanzar a cubrir en esta tarde. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué hermoso, ¿verdad?
nos exhorta el escritor de los Hebreos, Dios a través del escritor, y nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pasamos momentos difíciles, pasamos por una tierra árida como José, una sequía, una tierra de aflicción, un problema, una necesidad, un conflicto. No perdáis pues vuestra confianza en Dios, que tiene grande galardón. Esa es la exhortación de Dios a nosotros. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. O sea, hay que esperar pacientemente. En ocasiones la respuesta no viene de la noche a la mañana, no viene en un instante como quisiéramos, cuando quisiéramos, porque Dios, como decía en un principio, está más interesado en transformarnos y en formarnos en los hombres que Dios quiere que seamos a través del proceso negativo, que hacer el milagro y darnos lo que creemos que necesitamos, pero no haber hecho los cambios y la transformación que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, por eso dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, permanecer en la voluntad de Dios, permanecer en la palabra de Dios, permaneciendo agradando a Dios. La palabra nos enseña cómo José permaneció en Dios. El Señor Jesús nos hablaba en el pasaje anterior de permanecer en mí y yo en vosotros. Como la rama tiene que permanecer en el árbol y si no, no va a poder llevar fruto, así ustedes permanezcan en mí. Pues en este caso debemos entender lo mismo cuando dice aquí: para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo permanecemos en Dios? Permaneciendo, haciendo la voluntad de Dios. Cuando permanecemos en la voluntad de Dios y hacemos lo que a Dios le agrada, estamos permaneciendo en Dios. Cuando buscamos agradar a Dios, estamos permaneciendo en Dios. Cuando buscamos estar en comunión con Dios, estamos permaneciendo en Dios. Cuando buscamos obedecer la palabra de Dios, estamos permaneciendo en Dios. Cuando permaneces en la palabra de Dios, permaneces en la voluntad de Dios. Y cuando permaneces en la voluntad de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir sobre tu vida. Eso es lo que Dios promete. Eso es lo que Dios asegura, que si tú permaneces en Él, si tú permaneces en su palabra, si tú permaneces en sus promesas, si tú permaneces en su voluntad, vas a terminar dando mucho fruto, vas a terminar siendo muy bendecido. Vea usted cuán bendecido terminó siendo José. La Biblia dice que Dios lo levantó y lo hizo el segundo de Potifar, que era el rey, que era el gobernante que gobernaba toda la tierra de entonces, o sea, la potencia mundial más fuerte de aquel tiempo. Allí estaba José como la mano fuerte, como el que gobernaba y regía todo Egipto y todo el mundo prácticamente, porque todos venían a depender de Egipto, porque había una hambre en todo el mundo y solo Egipto tenía alimento. Entonces José permaneció en Dios. Dios lo levantó, Dios lo hizo fructificar. José permaneció en la voluntad de Dios. José permaneció honrando la palabra de Dios. De esa manera nosotros permanecemos en Dios. Permanecemos honrando su palabra, obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad. Hermano, estoy pasando problemas, ¿qué hago? No sé qué hacer. Si no sabes nada más que hacer, honra a Dios en medio de tu problema, en medio de tu necesidad. Busca hacer lo que a Dios le agrada en medio de tu problema, de tu necesidad. Y si tan solo te centras en honrar a Dios en medio de tu problema, en hacer la voluntad de Dios, en permanecer en la palabra de Dios en medio de tu necesidad y de tu situación difícil, Dios se encargará de hacerte fructificar. Dios se encargará. Por eso lo dice aquí: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego nos dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Qué hermoso, ¿verdad? Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermano, ¿cuánto voy a tener que esperar? No mucho. Un poquito más y el Rey aparecerá. El Rey te dará respuesta. El Rey te dará soluciones. El Rey proveerá. El Rey suplirá tus necesidades. El Rey te ayudará. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. O sea, Dios no tarda tanto. Dios no tarda tanto como en veces pensamos. Un poquito solamente dice: y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando tanto de la venida del Señor que no tarda, como también está hablando del socorro del Señor, de Jesús venir a ayudarnos, a rescatarnos de nuestra desgracia, de nuestro problema, de nuestra necesidad. Dice: un poquito y el que ha de venir vendrá. Señor, ¿cuándo me ayudarás? ¿Cuándo me sacarás? ¿Cuándo harás la obra? ¿Cuándo? Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más. El justo vivirá por fe. Viviremos por fe, confiando, creyendo, como dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no den su fruto, aunque el olivo no dé ningún tipo de fruto, aunque no haya ovejas en las majadas ni vacas en los corrales, yo con todo me gozaré, confiaré, adoraré, bendeciré al Dios de mi salvación, y Él me ayudará, Él me fortalecerá, Él me sacará adelante, bendito su nombre. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Hermano, tu problema puede ser grande, tu necesidad puede ser fuerte, pero ¿qué podrás ganar retrocediendo? ¿Qué podrás ganar apartándote de Dios? ¿Qué podrás solucionar sin Dios? ¿Qué podrás superar sin la ayuda de Dios? Nada. No retrocedamos, no nos alejemos de Dios, ni cuando todo va mal, ni cuando todo va bien. No nos apartemos de Dios ni a derecha ni a izquierda. Mantengámonos firmes, agarrados de la mano de Dios, y Él no tardará y Él nos ayudará, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y maravillosa tarde. Por encima de todas las cosas, Dios nos manda a perseverar, nos manda a permanecer en Él, sin importar, repito, el terreno que estemos, la situación que estemos pasando o que estemos viviendo. Permanecer en Él. Si tú permaneces en Él, todo saldrá bien. Si tú permaneces en Él, Él te ayudará. Si tú permaneces en Él, Él usará aún tus desgracias como abono para hacer fructificar y florecer tu tierra árida y estéril. Todo lo malo ayuda a bien a aquellos que aman a Dios, que confían en Él, que esperan en Él y que dependen de Él. Siempre saldrá ganando aquel que aprende a esperar y a confiar en Dios, permaneciendo en Él, permaneciendo en Él. Tenemos que aprender a permanecer, aprender a permanecer. Y si nos mantenemos ahí, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a hacer fructificar, nos va a hacer florecer, nos va a bendecir y nos va a sacar adelante. Pongámonos de pie en esta hermosa y linda tarde.